¿Cuánto tiempo nos puede llevar superar la crisis del cambio de la política económica actual? Hoy les voy a explicar cuánto tiempo nos puede llevar a Argentina avanzar en estas reformas. ¿Qué tiempo puede llevar este sacrificio hasta poder empezar a crecer? Vamos a hacer una comparación con los países bálticos, ya que ellos también utilizaron el shock en el cambio y vamos a sacar las conclusiones. Para eso vamos a sacar la moto, así de paso de una vuelta y les cuento. Vamos nomás. Bueno, estábamos acá, había dejado la moto acá, pero vamos a tener que cambiar de lugar porque está complicado acá porque hay justo un espectáculo y está invadiendo mucho ruido acá al frente. Si ustedes ven allá al fondo hay un espectáculo. Así que bueno, vamos a cambiar de sitio a ver si puedo al final empezar esto de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a Argentina de sacrificio avanzar y empezar a crecer en este cambio económico que se está llevando a cabo en el gobierno de Milei? Para eso traje como ejemplo a los países bálticos, Estonia y Lituania. ¿Y por qué traje como ejemplo a los países bálticos? Porque aplicaron la técnica del shock para iniciar un cambio de 180 grados en la economía. Ellos venían de un país comunista, un país socialista comunista, y pasaron totalmente a lo opuesto, a una economía de libre mercado. Estonia en su momento fue el país prácticamente más abierto del mundo. No había ningún tipo de restricciones, ni aranceles, nada. También aplicaron un ajuste fiscal estricto. Mart Laar tenía un refrán que era Platja neta, que significa borrón y cuenta nueva. Mart Laar, que fue el primer ministro más joven, con 32 años fue primer ministro. Pero ¿qué consecuencias trajo este ordenamiento fiscal? Esta apertura económica que terminó con las fábricas y la industria que tenían los países bálticos. Primero, un aumento de la pobreza. Segundo, una caída del salario real en un 40%. ¿Y cómo soportó la sociedad este ajuste? ¿Por qué lo soportó? ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Por qué socialmente no hubo problemas? ¿Por qué no hubo una sociedad que se opuso y que después trató de cambiar la política que se estaba implementando? El tema es que la sociedad estaba totalmente de acuerdo en que había que soportar una crisis hasta que se acomodara la economía al nuevo cambio. Porque a diferencia de las ex repúblicas soviéticas como Ucrania y Bielorrusia, que al tener un cambio gradual, al ser gradual y no de shock, el cambio económico, generaron en estos otros países un atraso tremendo. ¿Por qué? Porque al ser gradual, la gradualidad permitió que siguieran los lobbies de todas las empresas que no querían que se cambiara la situación, continuó la corrupción, siguió el Estado en manos de la oligarquía, continuaron los controles y las regulaciones que nunca más salieron. Y ahora vamos a lo que nos interesa. ¿En cuánto tiempo lograron superar los países bálticos esta crisis que tuvieron que vivir por los cambios que implementaron? La caída y la crisis duró 3 años. A partir del tercer, cuarto año, recién ahí comenzó el crecimiento de la economía. Pero comenzó con un ritmo tan elevado que se le llegaba a decir a los países bálticos los tigres bálticos. Y hay un patrón histórico en las políticas de shock que es de 3 años el tiempo hasta que empieza la recuperación. Recién estaríamos nosotros empezando a tratar de crecer, cuando en realidad tendríamos que haber empezado a crecer antes, si no fuera por la política, por la oposición que por tal de estar en el poder no le importa destruir el país. Es más, buscan destruirlo para volver al poder. ¿Cuáles son los factores que tiene Argentina a favor con respecto a los países bálticos? Tiene una economía de mercado previa, que los países bálticos no la tenían, y tiene una capacidad instalada y recursos muy superiores a los de Estonia y Lituania. Pero ¿cuáles son los factores negativos con respecto a Estonia y Lituania, o los países bálticos de Argentina? Son el historial de incumplimientos que tiene Argentina, que genera mucha desconfianza,
y el sistema político-social que continúa con ciertos riesgos de que, como decía recién, vuelva la política, la mala política, y que no permita el comienzo del cambio. En Argentina, el descontento social es parte de lo que es la polarización política, en cuanto a que hay un grupo político que para acceder al poder no les importa en absoluto que el país salga adelante o no. Eso es lo único que les importa, es poder estar. Ese problema social, que en Argentina sí está, en los países bálticos no estuvo, porque ellos entendieron de que para salir adelante necesitaban sí o sí superar una crisis que iban a tener que vivir para poder luego comenzar el crecimiento. Porque hay que pensar que dentro de la demagogia está siempre el beneficio de que el pueblo con hambre va a depender de ellos. Ellos necesitan un pueblo hambreado, un pueblo pobre, un pueblo necesitado de ellos. A diferencia de lo que es una economía libre, donde el pueblo ni siquiera sabe que existe un gobierno porque ni le interesa el gobierno, no necesitan del gobierno. Bueno, para terminar, concluyendo, tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que entender cómo funciona esto y así vamos a al fin poder crecer definitivamente. Hay que ser constantes porque este cambio nos va a llevar hacia el crecimiento y hacia el bienestar. Muchas gracias.